Hay una increíble ciudad subterránea perdida, ubicada debajo de las pirámides de Giza, y a pesar del hecho de que solo unos pocos la conocen hoy en día, estuvo extremadamente bien documentada en el pasado. La misteriosa meseta de Giza es aún más alucinante una vez que te das cuenta de que la antigua ciudad de Memphis, Giza, está llena de pasadizos subterráneos, un sistema de cavernas y cámaras que se sostienen en sus paredes, miles de años de historia juntos con innumerables artefactos. Sin embargo, las autoridades egipcias no están dispuestas a revelar lo que se encuentra debajo de Giza al público en general, como muchos otros descubrimientos realizados a lo largo de los años en Egipto. Hay una historia perdida completamente ignorada por los estudiosos de la corriente principal, cuando se trata de la civilización del antiguo Egipto y las enigmáticas pirámides que, según muchos, son anteriores a la civilización egipcia misma. Para comprender en toda su extensión las partes parciales de la historia que nos han enseñado en la escuela, debemos entender que innumerables descubrimientos en nuestro planeta han sido completamente ignorados por los estudiosos de la corriente principal. Uno de esos descubrimientos tuvo lugar en Egipto, donde se descubrió un sistema de túneles subterráneos con cámaras y habitaciones debajo de la superficie de la meseta piramidal. Una historia genuina de lo que sucedió debajo de las arenas. Hace miles de años, no está presente en las enseñanzas generales de nuestras civilizaciones pasadas, y el reflejo de eso, son los innumerables descubrimientos hechos en las últimas décadas que indican claramente, la historia tal como la conocemos, es solo parcial. Para entender la enigmática ciudad subterránea ubicada debajo de la meseta de Giza, nos aventuramos a salir del distrito de Fayum Oasis, ubicado a unas pocas millas fuera del Memphis. Vale la pena mencionar que en el pasado, el lago Moeris bordeaba el oasis Fayum y justo en sus orillas estaba el enigmático laberinto descrito por Heródoto como una maravilla interminable para mí. Se dice que el misterioso laberinto es de un tamaño impresionante, contenía hasta 1500 habitaciones y una cantidad igual de cámaras subterráneas que el filósofo griego no tenía permiso para inspeccionar. Según los guardianes del laberinto, los pasajes fueron desconcertantes e intrincados, creados con el fin de mantener seguros los innumerables textos antiguos y pergaminos en las muchas cámaras subterráneas. De hecho, este antiguo complejo impresionó a Heródoto de tal manera que se sintió obligado a hablar sobre la misteriosa estructura. Allí vi 12 palacios regularmente dispuestos, que tenían comunicación entre ellos, intercalados con terrazas y dispuestos alrededor de 12 salas. Es difícil creer que son obra del hombre, las paredes están cubiertas con figuras talladas, y cada patio está exquisitamente construido de mármol blanco y rodeado por columnas. Cerca de la esquina donde termina el laberinto, hay una pirámide, de 240 pies de altura, con grandes figuras talladas de animales y un pasaje subterráneo por el que se puede entrar. Me dijeron con mucha credibilidad que las cámaras subterráneas y los pasajes conectaban esta pirámide con las pirámides de Memphis, Giza. De hecho, la antigua Memphis, Giza, tiene un sistema subterráneo gigantesco que combina un conjunto de intrincados pasadizos artificiales, ríos y túneles subterráneos. Si bien estos fueron descritos hace miles de años, las gigantescas cavidades subterráneas fueron mapeadas desde 1978, usando un radar de penetración terrestre gracias a exploraciones dirigidas por el Dr. Jim Urtak, quien se dice que entró en las cámaras, que son más grandes que las catedrales más grandes jamás construidas por el hombre moderno. Sin embargo, además de lo anterior, también habló de la gigantesca metrópolis subterránea ubicada debajo de la meseta de Giza, que se dice tiene al menos 15.000 años de antigüedad. Curiosamente, hay numerosos autores antiguos que apoyaron el registro de Heródoto, de pasajes subterráneos que conectan las principales pirámides. Es importante mencionar que Iamblichus, también conocido como Iamblichus chalcidensis, un filósofo neoplatónico sirio, que registró información sobre una entrada a través del cuerpo de la esfinge que conduce dentro de la gran pirámide de Giza. Esta entrada obstruida en nuestros días por la arena y la basura, todavía se puede trazar entre las patas delanteras de la esfinge. Antiguamente estaba cerrado por una puerta de bronce, cuya fuente secreta solo podía ser operada por los magos.
Estaba protegido del público, y una especie de miedo religioso mantenía su inviolabilidad, mejor de lo que lo hubiera hecho la protección armada. En el vientre de la esfinge se recortaron las galerías que conducen a la parte subterránea de la Gran Pirámide. Estas galerías se entrecruzaron tan ingeniosamente a lo largo de su curso hasta la pirámide, que al adentrarse en el pasaje sin un guía a lo largo de esta red, regresó de manera inevitable al punto de partida. Trantor, 300 a.C., afirmó que un conjunto de pilares subterráneos en Egipto contienen registros escritos de piedras de la prehistoria. Trantor también apoyó las escrituras de Heródoto. Sin embargo, aún más interesante es el hecho de que en los antiguos sellos sumerios de cilindros están escritos los registros de los Anunnaki y su morada secreta, que se describió como un lugar subterráneo, su entrada escondida por la arena y por lo que llaman guana, sus dientes como los dientes de un dragón, y su cara, la cara de un león. Estos textos extremadamente antiguos, fragmentados en varias piezas, también registran que el guana no puede avanzar ni puede retroceder, pero se arrastraron hacia él desde atrás, y el camino hacia la morada secreta de los Anunnaki ya no estaba bloqueado. Los textos sumerios antiguos sorprendentemente proporcionaron una descripción relativamente buena de la esfinge, con cabeza de león, un monumento que seguramente es anterior a las civilizaciones del antiguo Egipto, y se estableció para proteger las pirámides y las innumerables cámaras y túneles situados debajo de Giza. Sin embargo, encontramos más evidencia de grandes cámaras subterráneas en las escrituras del historiador romano Plinio del siglo I, quien documentó que debajo de la poderosa esfinge hay una tumba de un gobernante llamado Armaquis, que contiene un gran tesoro. Sorprendentemente, la Gran Esfinge fue llamada una vez la Gran Esfinge Armaquis, que montaba guardia desde la época de los seguidores de Horus. El historiador romano del siglo IV, Ammianus Marcellinus, documentó la existencia de pasadizos que conducen al interior de la Gran Pirámide en Giza. Inscripciones que los antiguos afirmaban que estaban grabadas en las paredes de ciertas galerías subterráneas, y que los pasajes fueron construidas en lo profundo del interior oscuro, para preservar la sabiduría antigua de perderse en el gran diluvio. Se encuentra más evidencia en un manuscrito documentado por el escritor árabe Al-Telensani, y conservado en el Museo Británico. Al-Telensani documentó la existencia de una extensa cámara subterránea ubicada bajo tierra, entre la Gran Pirámide y el río Nilo. Al-Telensani escribió que había algo enorme bloqueando la entrada desde el río Nilo. Al-Telensani escribió: en tiempos de Ahmed Ben Toulon, un grupo entró en la Gran Pirámide a través del túnel, y encontró en una cámara lateral, una copa de un color y textura muy raros. Cuando se iban, vieron que faltaba uno de los invitados, y al volver a buscarlo, se les acercó desnudo, y riendo, dijo: no me sigan ni me busquen, y luego se apresuraron a regresar a la pirámide. Sus amigos percibieron que el lugar estaba encantado. Al enterarse de los extraños sucesos debajo de la pirámide, Ahmed Ben Toulon expresó su deseo de ver el cáliz de vidrio. Durante el examen del cáliz, se llenó con agua y se pesó, luego se vació y se volvió a pesar. Entonces, el historiador escribió que se descubrió que tenía el mismo peso cuando estaba vacío que cuando estaba lleno de agua. Curiosamente, durante el siglo X, un escritor llamado Masoudi afirmó que las galerías subterráneas ubicadas bajo la Gran Pirámide de Giza eran estatuas mecánicas guardianes. Su descripción, hace 1000 años, se puede comparar con los robots computarizados que se ven hoy en día. Según Masoudi, estos robots fueron programados para destruir a todos, excepto aquellos que por su conducta eran dignos de ser admitidos. Él escribió: las narraciones escritas de la sabiduría y las adquisiciones en las diferentes artes y ciencias se ocultaron profundamente, que podrían permanecer como registros para el beneficio de aquellos que podrían después comprenderlos. Masoudi confesó: he visto cosas que uno no describe por miedo a hacer que la gente dude de la inteligencia, pero aún así las he visto. Según Heródoto, los antiguos sacerdotes egipcios hablaban de una larga tradición de la creación de cámaras subterráneas por los constructores originales de la antigua Memphis. Curiosamente, estas historias se confirmaron cuando se descubrieron grandes cavidades durante una encuesta realizada en Giza en 1993. Los informes que respaldan la existencia de grandes cámaras
fueron documentados por un informe del periódico llamado Mystery Tunnel in Sphinx. Los trabajadores que reparan a la Esfinge han descubierto un antiguo pasaje que conduce al interior del misterioso monumento. El jefe de antigüedades de Giza, el señor Saiawas, dijo que no había dudas de que el túnel era muy antiguo. Sin embargo, lo desconcertante es, ¿quién construyó el pasaje? ¿Y por qué? Además, ¿a dónde conduce? El señor Awas dijo que no tenía planes de quitar las piedras que bloqueaban la entrada. El túnel secreto se adentra en el lado norte de la Esfinge, a medio camino entre las patas extendidas de la Esfinge y su cola. En 1935, surgieron historias increíbles después de que se llevó a cabo un proyecto de limpieza de una década de duración. Un artículo publicado el mismo año, por Hamilton Wright, describió la existencia de las áreas bajo Giza. Esta información, como muchos otros descubrimientos, aún son negados por las autoridades egipcias, a pesar de la amplia evidencia que prueba su existencia. El artículo decía: hemos descubierto un túnel utilizado por los antiguos egipcios de hace 5000 años. Pasa por debajo de la calzada que conduce entre la segunda pirámide y la Esfinge. El túnel pasa por debajo de la calzada de la pirámide de Keops, a la pirámide de Kefren. Desde este túnel, hemos desenterrado una serie de pozos que conducen a patios y cámaras laterales. La existencia de las amplias cámaras subterráneas de Giza está muy bien documentada, a pesar de que algunas personas en todo el mundo saben de su existencia. Informes de los medios en la década de 1930 describen cámaras subterráneas y pasadizos, ubicados entre el Templo de los Hombres Solares, ubicado en la meseta, y el Templo de la Esfinge, en el Valle de Giza. Situado en el medio entre la Gran Esfinge y la Gran Pirámide, también se descubrieron 4 enormes ejes verticales, cada uno de aproximadamente 8 pies cuadrados, que conducen a las cámaras interiores a través de pasadizo de piedra caliza sólida. Se llama tumba de Campbell, en los planos masónico y Rosacruz, dijo el Dr. Selim Kazan. Terminó en una espaciosa habitación, en el centro de la cual había otro pozo que descendía a un patio espacioso flanqueado por 7 cámaras laterales. Según los informes, dentro de las habitaciones secretas, había enormes sarcófagos sellados de basalto y granito, de unos 18 pies de altura. En 1935, cuando el Dr. Selim Kazan estaba explorando el área, escribió: esperamos encontrar algunos monumentos de importancia después de limpiar esta agua. La profundidad total de esta serie de pozos es de 125 pies. En el curso de la limpieza de la parte sur del pasadizo, se encontró una cabeza muy fina de una estatua, que es muy expresiva en cada detalle de la cara. Además de lo anterior, el Dr. Selim Kazan también informó sobre el descubrimiento de 3 patios interiores y exteriores, y una sala que denominaron la Capilla de Ofrendas, cortada en un afloramiento rocoso masivo, hallado entre la tumba de Campbell y la Gran Pirámide. Los informes indican que en el centro de la capilla, hay 3 pilares ornamentales verticales, colocados en un diseño de forma triangular. Los pilares son puntos extremadamente importantes, ya que se cree que su existencia ha sido registrada en la Biblia. Se cree que Ezra, el escritor iniciado de la Torá, tenía conocimiento de la existencia de los pasajes y grandes cámaras debajo de Giza, incluso antes de escribir la Torá. Curiosamente, los informes de sofisticadas máquinas móviles descubiertos en Giza, junto con una ciudad subterránea previamente desconocida, se encuentran en un artículo escrito por el Sunday Express del 7 de julio de 1935. Sin embargo, a pesar de extensos textos antiguos que documentan la existencia de vastos túneles, cámaras y pasajes debajo de Giza, las autoridades egipcias han negado durante mucho tiempo la existencia de estos, junto con otros descubrimientos increíbles en Egipto. Según los informes, se puede acceder a la ahora subterránea ciudad inaccesible, desde el interior de la Esfinge, con las escaleras cortadas en roca sólida, que conduce al sistema de cavernas debajo del lecho del río Nilo. El enorme y complejo sistema subterráneo debajo de la meseta de Giza, se extiende hacia el este, hacia el Cairo. Los textos históricos documentan la gran cantidad de excavaciones realizadas durante el siglo XX, increíbles descubrimientos alucinantes que se mantienen alejados de la sociedad.
Como hemos mencionado en videos anteriores, existe un patrón específico y estricto implementado en la sociedad actual, donde solo se divulga cierta información al mundo, mientras que la mayoría de las partes se mantienen encerradas, ecos de miradas indiscretas, casi como si hubiera un nivel oculto de censura específicamente diseñado para proteger partes de la historia perteneciente a la humanidad, una especie con amnesia.